¿Alguna vez te has sentido abrumado por una situación que parecía incontrolable? Esta sensación de estrés y caos puede ser devastadora. La filosofía estoica nos enseña que, ante la adversidad, la calma es nuestro mayor poder. Hoy descubriremos el secreto para mantener la calma ante cualquier situación difícil. Imagina poder afrontar estos momentos críticos con la serenidad que preconizaban los estoicos, aceptando lo que no puedes controlar y centrándote en tu respuesta. Porque, como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si estás listo para dejar atrás la ansiedad y volverte más fuerte, únete a mí en este video hacia una vida más tranquila y equilibrada. Empecemos. ¿Aceptas pensamientos y emociones negativas? Aceptar pensamientos y emociones negativas es un concepto que, aunque parece complicado, puede ser muy liberador. Imagina que tienes un amigo que siempre se siente triste porque le gusta una chica que no le presta atención. En lugar de evitar esa tristeza, ¿qué pasaría si le dijeras que está bien sentirse así? Lo mismo aplica a nosotros. El estoicismo nos enseña a reconocer y aceptar nuestras emociones, en vez de luchar contra ellas. Imagina que un día te das cuenta de que has sacado una mala nota en la escuela. En lugar de dejar que eso arruine tu día, podrías pensar: está bien sentirme decepcionado, pero no voy a dejar que esto me defina. Así, reconoces la emoción negativa, pero no permites que controle tu vida. Los estoicos, como Epicteto, creían que el primer paso hacia la libertad emocional es aceptar lo que sentimos. Ahora, digamos que un día te sientes enojado porque un amigo no te invitó a su fiesta. En lugar de guardar ese enojo y dejar que se acumule, ¿por qué no lo hablas con él? Decirle cómo te sientes puede liberar esa carga. Al aceptar tus emociones y comunicarlas, te vuelves más fuerte y claro en lo que quieres. Los estoicos también hablaban de la importancia de la comunicación y de la honestidad con uno mismo. También es importante entender que nuestras emociones son solo eso, emociones. Imagina que estás jugando un videojuego y pierdes. Te sientes frustrado, pero eso no significa que seas un perdedor. Significa que te importa y que estás aprendiendo. Al aceptar esos momentos negativos, puedes reflexionar sobre lo que podrías mejorar y cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Recuerda que aceptar tus emociones no significa rendirte. Es más bien una forma de ganar claridad. Cuando aceptamos la tristeza, la frustración o el enojo, les damos un espacio en nuestra vida sin permitir que nos dominen. Es como tener una tormenta dentro de nosotros. Al reconocerla, podemos encontrar la calma después de la tempestad. Reserva tiempo para la reflexión. Tomar un tiempo para reflexionar es como darle a tu mente un descanso. Imagina que estás en una carrera de bicicletas. Pedaleas y pedaleas, pero ¿qué pasa si nunca te detienes a mirar hacia atrás y ver cuánto has avanzado? Eso es lo que sucede cuando no reservamos tiempo para pensar en nuestras vidas. Digamos que un día te sientes un poco confundido sobre lo que quieres hacer en el futuro. Puede que estés pensando en qué carrera elegir o cómo enfrentar una situación complicada en la escuela. En lugar de seguir corriendo de una actividad a otra, ¿qué tal si te tomas un momento para sentarte, respirar profundo y pensar en lo que realmente deseas? Los estoicos, como Séneca, nos animaban a hacer esto. Ellos creían que la reflexión es la clave para entendernos mejor. Imagina que te sientes un poco frustrado con un proyecto en el colegio. Has estado trabajando duro, pero las cosas no salen como esperabas. En lugar de seguir esforzándote sin parar, sería genial si te tomas un tiempo para sentarte y analizar lo que está funcionando y lo que no. Al hacerlo, podrías descubrir que tal vez necesitas cambiar tu enfoque o pedir ayuda a un amigo.
La reflexión te ayuda a ver las cosas desde una nueva perspectiva, como cuando cambias el ángulo de una cámara para obtener la mejor foto. Otro ejemplo podría ser cuando te sientes triste porque algo no salió como esperabas, como perder un partido de fútbol. En vez de dejar que esa tristeza te consuma, podrías encontrar un lugar tranquilo para pensar en lo que aprendiste de esa experiencia. ¿Qué habilidades necesitas mejorar? ¿Cómo puedes prepararte mejor para la próxima vez? Los estoicos nos enseñan que cada experiencia, incluso las malas, nos ofrecen una lección si nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre ellas. También puedes hacer una especie de diario. Escribir tus pensamientos y emociones te ayuda a entenderte mejor. Piensa en esto como si estuvieras conversando con un amigo, contándole cómo te sientes y qué piensas. Cada vez que escribes, es como si te estuvieras dando un pequeño regalo a ti mismo. Así, en momentos de confusión o estrés, podrás mirar atrás y ver cuánto has crecido y lo que has aprendido. Tomar un tiempo para reflexionar te ayudará a ser más consciente de ti mismo, a encontrar tus propias respuestas y a tomar decisiones más sabias. Así que, la próxima vez que sientas que necesitas un respiro, no dudes en buscar ese momento de calma. La reflexión puede ser la brújula que te guíe a través de cualquier tempestad. Inténtalo y verás cómo todo cambia para mejor. Muestre gratitud. Vamos a hablar de la gratitud. Este tema es súper importante y aunque parezca simple, puede cambiar mucho nuestra vida. Cuando hablamos de estar agradecido, nos referimos a reconocer y valorar las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Pero, ¿sabías que ser agradecido puede hacerte más feliz y saludable? Imagina que cada día al despertar, te tomas un momento para pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser tan simple como el sol brillando, tener un desayuno delicioso o tener a tu mejor amigo contigo. Según estudios científicos, esto no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también puede hacerte sentir más satisfecho con tu vida. Es como un superpoder. En la filosofía estoica, los pensadores como Epicteto nos enseñan que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí. Agradecer lo que tenemos nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Por ejemplo, si te sientes frustrado porque no puedes jugar en el parque, en lugar de lamentarte, puedes agradecer por tener un hogar cómodo y la oportunidad de jugar en otro lugar. La gratitud también puede cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás. Imagina que alguien te ayuda con la tarea y tú le dices, gracias, no lo habría logrado sin ti. Esa pequeña expresión de agradecimiento puede fortalecer la amistad y hacer que ambos se sientan mejor. Incluso hay un experimento científico que demuestra que cuando las personas escriben cartas de agradecimiento, se sienten más felices durante semanas. Así que, ¿por qué no intentarlo? Toma un momento para escribirle una nota a alguien que aprecias, ya sea un amigo, un familiar o un profesor. Es un gesto simple que puede tener un gran impacto. Recuerda, la gratitud no es solo decir gracias de boca para afuera. Es un sentimiento genuino que cuando se practica regularmente puede transformar tu vida. Así que, la próxima vez que algo bueno suceda, tómate un momento para apreciar ese regalo. ¿Te imaginas lo que pasaría si todos hiciéramos esto juntos? Sería un mundo lleno de sonrisas y buenas vibras. Mantener un buen estilo de vida. Mantener un buen estilo de vida es como cuidar un jardín. Imagina que tienes un pequeño huerto donde crecen tus plantas favoritas. Si no las riegas, no les das luz o no les quitas las malas hierbas, ¿qué pasará? Exacto, se marchitarán. De la misma manera, nuestra vida necesita cuidados especiales para florecer. Érase una vez un niño llamado Miguel que amaba jugar al fútbol. Cada tarde,
Después de la escuela, corría al parque con sus amigos. Sin embargo, poco a poco se empezó a dar cuenta de que pasaba más tiempo jugando videojuegos que corriendo en el campo. A veces se sentía cansado y desanimado y empezó a notar que no podía jugar tan bien como antes. Esto le hizo pensar en un consejo de un filósofo estoico llamado Epicteto, que decía que debemos cuidar de nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera. Un día, mientras Miguel estaba en el parque, se encontró con una señora que cultivaba flores. Ella le dijo: si quieres que tus plantas crezcan fuertes, necesitas darles amor y atención. Tu cuerpo y mente son lo mismo. ¿Qué estás haciendo para cuidarte? Esa pregunta quedó grabada en la mente de Miguel. Así que decidió que era hora de hacer un cambio. Empezó a establecer un horario para jugar al fútbol y también para practicar sus videojuegos, pero sin dejar que esto lo controlara. También decidió comer frutas y verduras, porque sabía que le darían energía para jugar. De esta forma, empezó a sentirse más fuerte y feliz. Como decía Marco Aurelio, otro filósofo estoico, la felicidad depende de nosotros mismos. Miguel entendió que mantener un buen estilo de vida no solo significaba hacer ejercicio, sino también cuidar su mente. Así que, todos los días, se sentaba un momento a pensar en lo que había aprendido y en cómo podía ser un mejor amigo y compañero. A través de estas pequeñas acciones, su jardín interior comenzó a florecer. Y es que, cuando cuidamos de nosotros mismos, cultivamos no solo un cuerpo sano, sino también una mente feliz. Así que, a cuidar ese jardín. Simplifica tu vida. Mantener un buen estilo de vida es como cuidar un jardín. Imagina que tienes un pequeño huerto donde crecen tus plantas favoritas. Si no las riegas, no les das luz o no les quitas las malas hierbas, ¿qué pasará? Exacto, se marchitarán. Así es nuestra vida. Necesita cuidados especiales para florecer. Ahora, déjame contarte una pequeña historia sobre un niño llamado Miguel. Él amaba jugar al fútbol, pero un día se dio cuenta de que estaba pasando más tiempo en videojuegos que en el parque. Se sentía cansado y desanimado y no podía jugar tan bien como antes. Entonces recordó un consejo de un filósofo estoico, Epicteto, que decía que debemos cuidar de nosotros mismos. Un día, en el parque, conoció a una señora que cultivaba flores. Ella le dijo: si quieres que tus plantas crezcan fuertes, dales amor y atención. Tu cuerpo y mente son lo mismo. ¿Qué haces para cuidarte? Miguel decidió cambiar su estilo de vida. Empezó a jugar más al fútbol y a comer frutas y verduras. Poco a poco se sintió más fuerte y feliz. Aprendió que cuidar de su cuerpo y mente era esencial. Como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros mismos. Así, Miguel cultivó su jardín interior y cada día florecía más. Recuerda, cuidar de ti mismo es clave para ser feliz. Si este contenido sobre cómo simplificar tu vida te parece de gran valor, no olvides dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo consejos útiles. No esperes nada a cambio. Imagina que estás en el recreo y decides compartir tu merienda con un amigo. Le ofreces tu galleta favorita porque lo ves un poco triste. Pero, ¿qué pasa si después de eso tu amigo no comparte su comida contigo o no te da las gracias? Es fácil sentirse decepcionado, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que la verdadera generosidad no debería esperar una recompensa. Es como cuando juegas a un videojuego y decides ayudar a un compañero, sin importar si recibes puntos extra o no. Al final del día, la satisfacción de haber hecho algo bueno es la verdadera recompensa. Imagina que te inscribes para ayudar en un proyecto escolar, quizás en una actividad de limpieza del parque.
Al trabajar juntos, haces nuevos amigos y te sientes bien porque contribuyes a algo importante. Pero si tu única motivación es recibir un reconocimiento o un premio, podrías perder de vista la alegría de ayudar. Los estoicos dirían que lo más valioso es el acto en sí mismo. Un ejemplo más podría ser cuando tienes un perro. Imagina que lo sacas a pasear y le das cariño, sin esperar nada a cambio. Tu perro no puede decirte gracias, pero su felicidad y entusiasmo al correr son la recompensa más hermosa. Esta conexión que tienes con tu mascota es un recordatorio de que las cosas buenas a veces no se miden en palabras o agradecimientos. También en las relaciones, piensa en cómo a veces haces cosas por tus amigos sin esperar nada a cambio. Puedes ayudar a alguien a estudiar o a hacer un proyecto, simplemente porque te importa. Cuando das sin esperar nada, construyes lazos más fuertes. En este sentido, el estoicismo nos invita a actuar desde el corazón y a valorar la bondad en sí misma. Es como si estuvieras cultivando un jardín. Cada vez que siembras una semilla de bondad, no siempre sabes si crecerá o no, pero eso no importa. Lo que realmente cuenta es el acto de plantar, de cuidar y de dar lo mejor de ti. Así, al final del día, no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Hazlo desde el corazón y verás cómo esa energía positiva regresa a ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Cuando das sin esperar nada, estás creando un mundo mejor a tu alrededor. Aprende a vivir plenamente el presente. A veces nos perdemos pensando en cosas que ya pasaron o en lo que podría suceder mañana. Pero aquí está el truco. Lo único que realmente tenemos es este momento. Y, hey, eso es increíble, porque el presente está lleno de oportunidades y experiencias. Imagina que estás comiendo tu helado favorito. En lugar de preocuparte por lo que vas a hacer después, ¿por qué no saboreas cada bocado? Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar. Y disfrutar de cada instante es algo que está completamente bajo nuestro control. Al hacerlo, podemos apreciar más las pequeñas cosas de la vida, como un día soleado, una buena conversación o una canción que te gusta. Un estudio científico también demuestra que vivir en el presente puede hacerte más feliz. Cuando la gente practica la atención plena, es decir, prestar atención a lo que está sucediendo ahora mismo, se sienten menos estresados y más satisfechos. Es como cuando estás jugando tu videojuego favorito y en vez de pensar en lo que hiciste mal en la partida anterior, te concentras en cómo puedes ganar esta vez. Eso es vivir en el presente, pero ¿cómo hacemos para estar más presentes? Una técnica divertida es el juego de los 5 sentidos. Cada vez que te sientas distraído, detente y observa. ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes oír? ¿Qué puedes oler? ¿Qué puedes tocar? ¿Y qué puedes saborear? Esto te ayuda a volver al momento y disfrutar de lo que te rodea. Otra idea es practicar la respiración profunda. Tómate un minuto para inhalar y exhalar lentamente. Puedes contar hasta 5 al inhalar y 5 al exhalar. Esto no solo te ayuda a sentirte más relajado, sino que también te recuerda que este momento es solo tuyo. No te apegues, es mejor dejarlo ir. A veces en la vida nos aferramos a cosas, personas o incluso recuerdos que ya no nos hacen felices. Es como si tuviéramos una mochila llena de piedras que arrastramos a todas partes. ¿Te imaginas? Cada vez que piensas en algo que ya no te sirve, sientes que esa mochila se hace más pesada. Y eso no es divertido. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, nos enseñan que dejar ir puede ser una gran liberación. Imagina que tienes un juguete que ya no te gusta. Tal vez lo guardas porque te recuerda momentos divertidos, pero también puede estar ocupando espacio en tu habitación. Si lo dejas ir, puedes hacer espacio para algo nuevo.
algo que realmente disfrutes. Además, piensa en las hojas de los árboles en otoño. Cuando caen, hacen que el árbol se sienta más ligero. Así, puede crecer y florecer mejor en la primavera. A veces, nosotros también necesitamos soltar lo que ya no nos beneficia. Como dice un famoso dicho estoico, lo que está fuera de nuestro control no debe preocuparnos. Si algo no depende de ti, ¿por qué seguir estresándote por ello? Aquí hay un truco. Cada vez que sientas que te aferras a algo, pregúntate, ¿este objeto, recuerdo o relación realmente me hace feliz? Si la respuesta es no, es hora de dejarlo ir. Imagina que eres un superhéroe que tiene la capacidad de volar más alto al deshacerte de esas piedras de tu mochila. Además, dejar ir no significa que olvides completamente. Significa que aceptas que las cosas cambian, y eso está bien. Es como cuando terminas un juego de video y pasas al siguiente. Lo que importó en ese juego puede que no importe tanto en el siguiente, y eso es parte de la diversión. Así que, ¿qué tal si hoy pruebas a dejar ir algo? Tal vez un miedo, un rencor o incluso un juguete que ya no usas. Te sentirás más ligero y libre para nuevas aventuras. Al final, dejar ir puede ser una de las mejores maneras de vivir plenamente. Dedica al menos unos minutos al día a la meditación. Dedicar unos minutos al día a la meditación es como darle un abrazo a tu mente. Imagina que tu mente es como un bosque lleno de árboles y sonidos. A veces puede estar tan ruidoso y confuso que no sabes por dónde caminar. La meditación te ayuda a encontrar un camino claro entre todos esos árboles. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, creían que el silencio y la calma eran súper importantes. Cuando te tomas un momento para respirar hondo y concentrarte, es como si apagases todos los ruidos del bosque y te sentaras en una hermosa pradera. Es ahí donde puedes escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. ¿Qué tal si lo pruebas? Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Luego, simplemente presta atención a tu respiración. Inhalas y exhalas. Imagina que cada vez que inhalas, estás llenando tu cuerpo de energía y al exhalar, te deshaces de todo lo que te preocupa o te hace sentir mal. Es como volar. Piensa en los superhéroes que tienen que concentrarse antes de usar sus poderes. La meditación es tu superpoder. Te ayuda a ser más fuerte y más valiente. Además, los estoicos nos enseñan que al meditar podemos aceptar mejor las cosas que no podemos controlar. Como cuando llueve en el día de tu picnic. No puedes controlar el clima, pero puedes decidir cómo reaccionar. Meditar te ayuda a encontrar la calma incluso en esos momentos. Un consejo de los estoicos es que dediques esos minutos a reflexionar sobre tu día. Pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué podría mejorar? Esto no es para criticarte, sino para aprender. Es como si tuvieras un pequeño maestro dentro de ti. Incluso puedes meditar imaginando que estás viendo una película de tu vida. ¿Te gustan las escenas que ves? ¿Qué cambiarías? Eso te ayuda a comprender mejor quién eres y qué quieres. Recuerda, la meditación no tiene que ser perfecta. A veces puede ser difícil concentrarse y está bien. Lo importante es que practiques y te des ese tiempo para ti. Es como cuidar de una planta. Cuanto más la cuides, más hermosa crecerá. Así que, ¿por qué no te regalas esos minutos cada día? Tu mente te lo agradecerá. ¿Y tú? ¿Ya has dedicado algunos minutos de tu día a la meditación? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Comparte en los comentarios. Crítica constructiva. Imagínate que eres un superhéroe en tu propia historia. Un día, en el patio de la escuela, decides probar un nuevo truco en tu bicicleta. Te lanzas, pero en vez de salir volando como Superman, ¡zas!, te caes y te raspas la rodilla. Ahora, mientras tus amigos se ríen, sientes esa punzada de tristeza y vergüenza.
Pero aquí es donde entra la crítica constructiva, como un sabio estoico que te ayuda a aprender de la situación. Un filósofo estoico, Epicteto, nos enseñó que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello. Así que, en lugar de dejar que la risa de tus amigos te derrumbe, piensas, ¿qué puedo aprender de esto? Quizás necesitas practicar un poco más, o tal vez tu bicicleta necesita una revisión. Esto es como el momento en que un maestro te dice, podrías hacerlo mejor si intentas de esta manera. Piensa en las veces que tus padres o profesores te han dado consejos. A veces pueden sonar como si quisieran hacerte sentir mal, pero en realidad solo quieren que mejores. Esto es crítica constructiva. Te ayuda a crecer, como una planta que necesita agua y luz para florecer. En el estoicismo, aprender de las críticas es una forma de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Imagina que un día decides tocar la guitarra. Después de un ensayo, tu amigo te dice, tu ritmo es un poco raro, tal vez deberías practicar más. En lugar de ponerte triste, lo tomas como un reto. Así es como los estoicos ven la crítica, no como un ataque, sino como una oportunidad. Y aquí está la clave. Cada vez que recibas una crítica, pregúntate, ¿esto me puede ayudar a ser mejor? Con cada comentario, te vuelves más fuerte, como un guerrero que se prepara para la batalla. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda al estoico dentro de ti, y acepta esa oportunidad para crecer y brillar. Resuelve tus necesidades fundamentales. Cuidar de tus necesidades fundamentales es esencial para ser feliz y estar en equilibrio. Esto significa asegurarte de que tienes suficiente comida, agua y un lugar donde vivir. Estos son los aspectos básicos que te permiten funcionar cada día. Además de lo físico, también es importante cuidar tu salud emocional. Esto implica tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y pensamientos. Pregúntate, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me preocupa? Escribir tus pensamientos o hablar con un amigo puede ser muy útil para despejar la mente. Los estoicos enfatizan la importancia de la conexión con los demás. Tener amigos y familiares en quienes confiar es vital. No dudes en buscar apoyo cuando lo necesites. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Construir relaciones sólidas te permitirá enfrentar mejor los desafíos. Por otro lado, asegúrate de darte tiempo para descansar y relajarte. Si no cuidas de ti mismo, te sentirás agotado y menos capaz de afrontar el día a día. Dedicar unos minutos a respirar profundamente o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad puede hacer una gran diferencia. Recuerda que tus necesidades son importantes y mereces atención. Cuando te ocupas de ti mismo, te sientes más fuerte y preparado para enfrentar lo que venga. Esto te ayuda a alcanzar tus metas y a ser la mejor versión de ti mismo. Al final, cuidar de tus necesidades fundamentales es un paso esencial hacia una vida plena y satisfactoria. Acepta tus imperfecciones. Imagínate que eres un artista que acaba de terminar un dibujo. Estás súper emocionado y quieres mostrarlo a todos tus amigos. Pero cuando lo miras de cerca, te das cuenta de que hay un par de líneas que no quedaron como querías. En vez de disfrutar el momento, te sientes mal y piensas que no eres lo suficientemente bueno. Pero, ¿y si te dijera que esas pequeñas imperfecciones son parte de lo que te hace único? Aquí entra un gran filósofo estoico llamado Marco Aurelio, quien nos enseñó que aceptar nuestras imperfecciones es un camino hacia la felicidad. Cuando te miras al espejo y ves que no eres perfecto, recuerda que ser humano significa ser imperfecto. No hay un solo artista en el mundo que no haya cometido errores. De hecho, esos errores pueden ser lo que hace que tu arte sea especial.
Es como tener una cicatriz que cuenta una historia. Piensa en un árbol que crece en medio de una tormenta. No todos los árboles son altos y rectos. Algunos tienen ramas torcidas o un tronco más corto. Sin embargo, eso no les impide ser hermosos. En cambio, se adaptan y muestran su autenticidad. Así, tú también puedes aprender a apreciar esas imperfecciones. Cada vez que te sientas mal por algo que no salió como esperabas, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Imagina que estás jugando fútbol y fallas un penalti. En lugar de enojarte, piensa en la próxima vez. Cada error es una lección. El famoso filósofo estoico Epicteto decía que no debemos dejar que los pequeños contratiempos nos derrumben. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más fuertes y valientes. Es como ser un superhéroe que aprende de sus batallas. Practica la resiliencia emocional. Practicar la resiliencia emocional es como aprender a ser un superhéroe en tu propia vida. Todos enfrentamos momentos difíciles y la clave es cómo respondemos a ellos. La resiliencia es la habilidad de levantarse después de caer, de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, nos enseñaron a ser fuertes ante la adversidad y a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Imagina que estás jugando un videojuego y te encuentras con un nivel muy difícil. Te caes una y otra vez, pero en lugar de rendirte, decides intentar de nuevo. Eso es resiliencia. En la vida suceden cosas que no podemos controlar. A veces no ganamos en los juegos, a veces no hacemos amigos de inmediato, o incluso podemos perder algo que queríamos mucho. Pero cada vez que enfrentamos estos momentos, tenemos la oportunidad de aprender y hacernos más fuertes. Un ejemplo clásico del estoicismo es la historia de un hombre que perdió su trabajo. En lugar de dejar que la tristeza lo abrumara, decidió usar ese tiempo para aprender nuevas habilidades y buscar nuevas oportunidades. Con el tiempo encontró un trabajo que le gustaba aún más que el anterior. Esto muestra que, aunque las cosas no salgan como planeamos, siempre hay una salida. Cuando sientas que algo te molesta, respira hondo y recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar. No es fácil, pero la práctica hace al maestro. La próxima vez que enfrentes un desafío, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Además, rodearte de personas que te apoyen es fundamental. Hablar con amigos o familiares sobre tus sentimientos puede hacerte sentir mejor y más fuerte. Los estoicos creían que la comunidad es clave para nuestra resiliencia. Cuando compartimos nuestras luchas, a menudo encontramos consuelo y fuerza en los demás. Practicar la resiliencia emocional es un viaje, no un destino. Cada vez que te levantas después de una caída, te haces más fuerte y más sabio. La vida está llena de altibajos, pero tú puedes ser el héroe que siempre se levanta y sigue adelante. Con cada desafío que superas, te conviertes en una mejor versión de ti mismo. Así que sigue practicando esa resiliencia. Antes de despedirnos, quiero que tengas una cosa en mente. La calma es una elección que todos podemos tomar, incluso en las situaciones más desafiantes. Espero que las estrategias que discutimos hoy te ayuden a cultivar esta calma en tu vida diaria. Y ahora me encantaría saber cómo afrontas las situaciones difíciles. Deja tu comentario abajo, compartamos nuestras experiencias y aprendamos unos de otros. Y no olvides ver los videos relacionados que aparecen en tu pantalla ahora. Eso te ayudará aún más a enfrentar los desafíos de la vida. Gracias por mirar y hasta la próxima.